Bienvenido a Historias de Horror, el lugar donde los secretos más oscuros salen a la luz, donde lo prohibido y lo innombrable se convierte en relato. Esta noche, prepárate para descender conmigo hacia un sitio del que pocos han escuchado y de donde nadie salió cuerdo. Lo que vas a escuchar no es un simple rumor de internet, ni una leyenda urbana. Es un testimonio que ha sido silenciado, enterrado bajo capas de secretos y miedo. Y ahora, dame todo tu miedo. La historia se remonta a finales de los años 70, en plena Guerra Fría. Cuando el mundo se dividía en ideologías, había cosas que ambos bandos compartían en secreto. El deseo de manipular la mente humana, de quebrar la voluntad, de descubrir los límites del dolor y de la resistencia psicológica. En lo profundo de un desierto olvidado se construyó una instalación que no aparecía en ningún mapa. Oficialmente no existía. Era conocida entre unos pocos con el nombre de la Prisión de las Voces. No se trataba de una cárcel común, sino de un complejo subterráneo donde se recluía a prisioneros políticos, desertores y en ocasiones simples civiles que habían visto o escuchado algo indebido. Al llegar, los reclusos eran despojados de toda identidad. No tenían nombres, solo números tatuados en la piel con tinta negra. Sus expedientes estaban sellados, sin fecha, sin origen. Para el mundo exterior, esas personas estaban muertas. Pero lo que ocurría dentro de esos muros era mucho peor que la muerte. Los guardias eran reclutados de entre soldados retirados, hombres acostumbrados a la violencia, pero incluso ellos recibían instrucciones precisas. Nunca mirar demasiado tiempo a los ojos de los prisioneros, nunca escuchar sus gritos por más que duraran la noche entera, y jamás, bajo ninguna circunstancia, bajar al nivel más profundo del complejo sin autorización. Ese nivel era conocido como el Bloque E. Ahí se llevaban a cabo los llamados experimentos de resistencia. A simple vista parecían pruebas de tortura física, privación de sueño, aislamiento, exposición a sonidos insoportables. Pero con el tiempo, los métodos se volvieron más oscuros. Los científicos a cargo no buscaban solo infligir dolor, querían romper la mente humana, llevarla a un punto en el que la víctima ya no supiera distinguir entre lo real y lo imaginario. Había celdas insonorizadas, pero no para evitar que los gritos se escucharan afuera, sino para amplificarlos adentro. Los prisioneros escuchaban sus propios alaridos rebotando una y otra vez hasta que ya no sabían si gritaban ellos o alguien más. Las luces se apagaban durante días y cuando volvían a encenderse lo hacían con un resplandor blanco insoportable que cegaba a cualquiera. En ocasiones, los reclusos encontraban objetos en sus celdas, un espejo roto, un muñeco sin ojos, una fotografía de su familia que no sabían cómo había llegado allí. Lo peor era cuando aparecían las voces. Muchos de los sobrevivientes relataron lo mismo. Al principio escuchaban a los guardias o a los investigadores, pero con el paso de las semanas las voces cambiaban. Ya no eran humanos conocidos, sino sus propios pensamientos, repetidos con un tono burlón distorsionado. Algunos juraban que esas voces les susurraban secretos que jamás habían contado a nadie. Otros afirmaban que escuchaban a familiares muertos llamándolos desde el pasillo. Un prisionero identificado solo como número 27 escribió en las paredes de su celda con su propia sangre: "No son voces, son ellos, me hablan desde adentro, quieren salir". El grafiti permaneció allí durante años, imposible de borrar, como si la sangre se hubiese incrustado en el concreto. En 1979, un joven recluta llamado Thomas Hale fue asignado como guardia en la Prisión de las Voces. Era su primera misión de alto secreto, y aunque al principio se sentía orgulloso de haber sido escogido, pronto entendió que ese lugar no era como ninguno.
La primera noche escuchó golpes provenientes del bloque E. Nadie debía estar allí a esas horas, pero los golpes se repetían con un ritmo constante, como si alguien llamara desde adentro de las paredes. Preguntó a un guardia veterano y este solo le dijo: «No respondas nunca a esos golpes. Si contestas, ya no podrás dejarlos de escuchar». Thomas pensó que era una broma, hasta que a los pocos días descubrió que otro compañero de turno había sido trasladado. El rumor era que había contestado. Lo encontraron murmurando solo, con los oídos tapados de algodón, diciendo entre sollozos que había escuchado su propia voz, pidiéndole ayuda desde el otro lado de la celda. Los meses siguientes fueron un descenso lento hacia la paranoia. Los investigadores se obsesionaban con un nuevo método: privar a los prisioneros de estímulos hasta que la mente empezara a crear los suyos propios. Querían provocar alucinaciones, desdoblamientos de personalidad, incluso fenómenos que rozaban lo paranormal. Thomas, aunque solo era un guardia, fue testigo de algo que nunca pudo explicar. Una noche vio a un prisionero sentado en la oscuridad, inmóvil. Cuando iluminó la celda con su linterna, el hombre sonrió y dijo con voz calmada: «No estoy solo aquí dentro. ¿Quieres ver quién más está conmigo?». El guardia retrocedió, pensando que era un delirio, pero cuando el haz de la linterna recorrió las paredes, alcanzó a ver sombras que no coincidían con la figura del prisionero. Había algo más, recostado en la esquina, respirando con dificultad. Al día siguiente, esa celda estaba vacía. El registro oficial decía que el prisionero había muerto durante la noche, pero Thomas juraba haber visto a otra cosa allí dentro. Lo que nunca le dijeron a los guardias era que el bloque E no solo se usaba para experimentos. Según los archivos clasificados, los investigadores estaban convencidos de haber abierto una puerta a algo más, un estado de la mente donde las víctimas lograban contactar con entidades que no eran humanas. El término usado en los documentos era manifestaciones eco. Se trataba de presencias que aparecían en las celdas, creadas a partir del dolor y el terror de los prisioneros. Algunos las describían como dobles de sí mismos, otros como figuras deformes que imitaban sus voces. Y entonces ocurrió el Incidente 12, el evento que sellaría la reputación maldita de la prisión. Un experimento de aislamiento total con 5 prisioneros terminó en desastre. Los guardias reportaron gritos que duraron 3 días enteros sin parar, hasta que de pronto cesaron por completo. Cuando abrieron las celdas, los 5 estaban sentados en círculo, con los ojos arrancados y sonriendo. En el suelo habían escrito una sola palabra con su propia sangre: abierto. Desde ese día, Thomas comenzó a escuchar las voces también. Primero eran murmullos al caminar por los pasillos, después eran gritos en los sueños. Y una noche, mientras hacía la ronda, se detuvo frente a una celda vacía. Del otro lado, alguien golpeó suavemente la pared. Él, sin poder resistir, contestó con un solo toque. La respuesta fue inmediata: 3 golpes, fuertes, como si algo estuviera ansioso de salir. Con el corazón en la garganta, retrocedió, pero antes de poder dar un paso más, escuchó su propia voz desde dentro de la celda, repitiendo: «Thomas, déjame salir». Ahí terminó su turno. Esa fue la noche que juró nunca volver al bloque E. Pero lo que no sabía era que ese simple toque había cambiado todo. En las semanas siguientes, Thomas ya no distinguía entre el silencio y las voces. No sabía si lo que escuchaba eran los prisioneros o su propio eco desdoblado. Y cuando finalmente pidió su baja, los superiores lo llamaron a una reunión privada. Dentro de una oficina sin ventanas, un científico lo miró fijo y le dijo: «Ya no puedes irte, Thomas. Ellos te eligieron». En la primera parte conocimos a Thomas Hale, el joven guardia que, contra toda advertencia, respondió a los golpes de una celda vacía. Desde esa noche, las voces comenzaron a perseguirlo incluso fuera de los pasillos.
Pero lo que estaba por descubrir era mucho peor de lo que imaginaba. Thomas fue trasladado a un área del complejo donde nunca había estado, el subnivel 0. No había registros de su existencia en ningún plano de la prisión. El acceso se hacía por un elevador oculto detrás de una puerta de acero oxidado, custodiada las 24 horas. Cuando llegó, comprendió que esa parte del lugar no era para prisioneros comunes. Las celdas eran distintas, de cristal reforzado, rodeadas por símbolos extraños grabados en el suelo, como si quisieran contener algo más que un simple humano. Lo primero que vio fue a un hombre sentado frente a un espejo. Llevaba semanas sin comer, pero seguía vivo. Susurraba frases incoherentes hasta que, repentinamente, levantó la cabeza y sonrió. «Thomas, ya llegaste». El guardia retrocedió. Nunca había visto a ese sujeto en su vida y, sin embargo, lo había llamado por su nombre. El científico a cargo lo tranquilizó con frialdad. No es la primera vez que ocurre. Los sujetos reciben información o algo se la da. Esa noche, Thomas no pudo dormir. En su cuarto, apagó las luces, pero el silencio fue peor. Escuchó su propia respiración duplicada, como si alguien la imitara en la oscuridad. Y luego, un susurro que lo paralizó. «No eres tú el que vigila, Thomas. Eres tú el vigilado». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Cada vez que hacía rondas en el subnivel 0, los prisioneros lo llamaban por su nombre, incluso aquellos a quienes jamás había visto. Algunos relataban recuerdos íntimos de su infancia, el nombre de su perro, el olor de la casa de su madre, cosas imposibles de saber. Pero lo peor fue cuando empezó a verlos, doblados. En una ocasión, pasó frente a una celda y vio a un hombre encorvado en el suelo. Lo iluminó con la linterna y en ese instante vio que había dos cuerpos idénticos en la misma celda, el prisionero y su reflejo vivo, sonriéndole con los ojos en blanco. El científico que lo acompañaba solo dijo: «Cuando se quiebra la mente, algo más aprovecha la grieta para entrar». Thomas ya no estaba seguro de qué era más aterrador, los prisioneros o los que los estudiaban. Un mes después ocurrió el segundo gran incidente. Un experimento masivo de privación sensorial se salió de control. 10 prisioneros fueron aislados durante 40 días en el bloque E. El día que abrieron las puertas, los guardias encontraron las celdas vacías, completamente vacías. No había cadáveres, ni sangre, ni signos de escape. Solo paredes cubiertas con frases escritas en un lenguaje imposible a identificar. Esa misma noche, las cámaras de seguridad captaron algo espeluznante. 10 figuras vagando por los pasillos, pero no eran los prisioneros. Eran sus dobles, con los rostros distorsionados y cuerpos más altos de lo normal. Uno de los guardias que estuvo allí juró que esas figuras no caminaban, se deslizaban, como si el suelo no existiera bajo sus pies. Desde ese incidente, Thomas comenzó a sentir que lo seguía a todas partes. En los pasillos vacíos, escuchaba pasos detrás de él, siempre a la misma distancia, siempre imitando el ritmo de los suyos. Una madrugada, mientras patrullaba, se dio vuelta de golpe y se quedó helado. Detrás de él, a pocos metros, estaba otro Thomas. Su mismo rostro, su mismo uniforme, solo que la copia tenía la piel pálida, los ojos hundidos y una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. No dijo una palabra, simplemente levantó la mano y la apoyó contra el vidrio de la celda vacía. En ese instante, del otro lado del vidrio se escuchó un golpe. El mismo golpe que Thomas había respondido semanas atrás. Era como si su reflejo hubiera estado esperando el momento de salir. A partir de esa noche, Thomas dejó de reconocerse en los espejos. Cada vez que se miraba, su reflejo tardaba unas décimas de segundo en imitarlo. Y en ocasiones ni siquiera lo imitaba bien. Sonreía cuando él no lo hacía, lo observaba con odio cuando intentaba apartar la mirada. La paranoia lo llevó al límite. Quiso pedir ayuda, pero ¿a quién? Todos en la prisión parecían acostumbrados a esas anomalías. Algunos incluso lo alentaban.
Si tu reflejo ya se ha manifestado, significa que pronto dejarás de estar dividido. Pero Thomas entendía el verdadero significado de esas palabras. Cuando el reflejo cruza por completo, el original desaparece. El clímax llegó una noche de tormenta, cuando la prisión entera se quedó sin energía. Los pasillos quedaron en completa oscuridad y los generadores de emergencia tardaron minutos en encenderse. Pero durante ese tiempo, los guardias escucharon algo imposible: cientos de voces hablando al unísono desde las celdas vacías. Cuando la luz volvió, Thomas vio lo que siempre temió. Su reflejo estaba fuera, caminando frente a él. No corrió, no gritó. El doble solo se acercó lentamente hasta quedar cara a cara. Y entonces habló con su misma voz. Ya no hay lugar para los dos. La luz volvió a parpadear y cuando se estabilizó, los demás guardias juraron que vieron a Thomas de pie, inmóvil, pero ninguno estaba seguro de si era el Thomas original o el que había estado del otro lado del vidrio. La prisión fue clausurada años después, oficialmente por fallas estructurales y riesgos de seguridad, pero los pocos documentos que escaparon a la censura dicen otra cosa: que la clausura no fue por riesgo de fuga, sino porque ya no podían distinguir quiénes eran los prisioneros y quiénes eran sus reflejos. Hasta hoy se rumorea que algunos de esos dobles siguen libres, caminando entre nosotros, imitando a personas reales, esperando. ¿Y tú, estás seguro de que el reflejo en el espejo es realmente tuyo? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha dejado pensando, te invito a dejar tu comentario, a suscribirte y activar la campanita porque tengo muchas más historias de horror que contar.